Capítulo 11. La representación de la mente, los orígenes de la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? La subjetividad es el reconocimiento de la mente. Es poseedora de una propiedad reflexiva que radica en el de la mente. Es poseedora de una propiedad reflexiva que radica en el reconocimiento de los estados mentales de uno mismo y de los demás. La subjetividad se manifiesta de diversas maneras. Por ejemplo, si considero que alguien no sabe algo o cree falsamente algo, esto no es comprender su subjetividad. Pero si comprende su actitud respecto de sus creencias, por ejemplo, que piensa que sabe la verdad, entonces comprendo su subjetividad. De manera similar, si comprendo mis actitudes, mis modos de sostener mis propias creencias, comprendo algo de mi propia subjetividad. El descubrimiento de la mente. En el desarrollo del infante es posible que identifiquen en los demás seres intencionales, provistos de voluntad, de pensamiento y paciencia. Así aparecen nociones como hacer y tratar, situaciones que reconocen que la conducta se dirige a algo y por lo tanto hay cierta comprensión e intencionalidad. En los simios, muchos de los primates no humanos muestran una comprensión limitada de lo que los otros desean. Existen claras pruebas de las habilidades para atribuirles estados motivacionales, pero no hay prueba que demuestren atribución de estados informacionales o de creencias en los mismos. La invención griega, el concepto de la mente. Según se cree, el concepto de mente tuvo lugar entre la época del poeta Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, y la época de los filósofos griegos Sócrates, Platón y Aristóteles. Las epopeyas homéricas cuentan con gran detalle la vida y el pensar de los ancestros preletrados de los griegos clásicos. Son los retratos más tempranos de la vida y el pensamiento en Europa. Pensar igual a hablar. Los griegos homéricos experimentaban o representaban el habla, el pensamiento, el sentimiento y la acción como originada fuera del yo. Para los griegos clásicos, el habla y la acción se originaban en la mente y se encontraba bajo el control del yo. Esta concepción permitió un control y responsabilidad creciente, es decir, el surgimiento de la autoconciencia y de la propia mente. La constitución de la mente moderna. Existen diversas perspectivas alrededor de este tema. Uno de los autores que lo tratan es Descartes, Francis Bacon y Hume. Descartes por su lado dice: las ideas se distinguen claramente de la realidad. La relación es la representación. Las ideas tienen tres fuentes. Algunas nacen conmigo, otras provienen del exterior y el resto están hechas o inventadas por mí mismo. La mayoría de las ideas provienen de la tercera fuente, yo mismo. Todas las que provienen del exterior pueden ser puestas en duda. Por su parte, Francis Bacon afirma que el interés de la mente está sobre todo en someterla a los patrones del mundo. Se debe controlar el intelecto hiperactivo, ya que éste mezcla su propia naturaleza con la naturaleza de las cosas. El entendimiento humano es un espejo deformante que distorsiona y decolora la naturaleza de las cosas, pues confunde su propia naturaleza con ella. Y para finalizar, Hume, que distingue dos niveles de actividad mental: impresiones sensoriales nuestras, más vivaces percepciones de las menos directas y menos vivaces, del pensamiento y las ideas. Los poderes del espíritu no comprenden sino la facultad de componer, transponer, aumentar o disminuir los materiales proporcionados por los sentidos. La lectura. Esto consiste en recuperar o inferir las intenciones del autor a través del reconocimiento de símbolos gráficos. Ni el reconocimiento de las palabras ni el de las intenciones por sí solos constituyen la lectura. Los significados o intenciones reconocidos tienen que ser compatibles con las pruebas gráficas. A partir de esta premisa se deduce que aprender a leer consiste en aprender a reconocer los aspectos representados gráficamente y a inferir aquellos aspectos del significado que no están representados gráficamente. Entonces, no se leen las palabras de manera o forma aislada. No se trata de buscar o entender el significado de cada palabra, sino de hacer una lectura en conjunto
que otorgue un verdadero significado y se llegue a la verdadera intención del autor. A su vez, la lectura es intencionada, pues un lector preocupado por adquirir determinado conocimiento establece un criterio diferente de lectura de otra persona que esté preocupada por la forma literaria. Entonces, existen lectores que dan mayor importancia a la intención de cualquier texto escogido y otras personas que estarán enfocadas, por ejemplo, en la ortografía u otros elementos con un carácter inferior frente a la interpretación del texto. También lo que los lectores ven en un texto depende del nivel de competencia que tengan, puesto que un mayor conocimiento permite a un lector ver más en un texto que otra persona que sea novata, o que carezca pues de familiaridad con cualquier tipo de textos. Al mismo tiempo, permite al lector excluir significados no justificados por el texto. Dentro de un texto no hay solo palabras, hay ideas, se expresa un sentido, una situación por la que pasa quien escribe y por supuesto la interpretación también depende de quien lo lea, del contexto en que lo lea y del estado de ánimo en que lo lea. Ahora bien, nuestro autor David Olson nos habla de una cultura escrita y nos dice que esta es desde luego la competencia con la escritura. Diferentes escrituras establecen diferentes competencias. La cultura escrita está orientada funcionalmente. Uno puede ser competente en el uso de una escritura para algunos propósitos, pero no para otros. Como primera medida, la cultura escrita empieza con la escritura, convirtiéndose en el primer medio idóneo para registrar la información, dando paso a una organización estructural del habla y a la capacidad de pensar. La escritura permite que el hombre sea reflexivo, consciente y sea capaz de pensar por sí mismo. Entonces, la cultura escrita aparece con la escritura, y para ser parte de esa cultura, el hombre debe ser capaz de inferir las intenciones del autor en determinado texto, y no solo leer los conceptos representados en las palabras. A su vez, debe ser capaz de deducir aquellos aspectos que se pierden en la transcripción de lo oral a lo escrito. Por consiguiente, un grupo de lectores que compartan un modo de leer y escribir y una forma de interpretar cierto corpus de textos conforman o hacen parte de una cultura escrita. Más adelante el autor nos habla que la cultura escrita es una condición cognitiva y social, la habilidad para participar activamente en una comunidad de lectores que han acordado una serie de principios de lectura, una hermenéutica si se prefiere, un conjunto de textos considerados como significativos y un acuerdo activo sobre las interpretaciones válidas o apropiadas de estos textos. A partir de esta definición, se promueve un nuevo modo de mirar y pensar el mundo. Ya finalmente, en este capítulo se habla de qué es pensar. Entonces, la lectura y la escritura contribuyen a la formación del pensamiento y sobre todo influyen en el ser humano en ver el mundo. Esa forma de ver el mundo parte de una serie de creencias. Entonces, todo pensamiento implica percepción, expectativas, inferencias, generalización, descripción y juicios. La manipulación de las actividades mencionadas anteriormente y una representación consciente forman el pensamiento letrado. Cuando se piensa acerca de un texto, es importante que el lector aprenda a tomar los textos de diversos modos. El pensamiento letrado que se haya tornado autoconsciente y deliberado no está meramente vinculado a la práctica de la lectura y la escritura. El pensamiento letrado está incorporado en el discurso oral de una sociedad letrada. Por consiguiente, el pensamiento letrado no se restringe al medio de la escritura, aun cuando esta y la lectura hayan sido cruciales en su evolución. Entonces, para el pensamiento letrado se habla de ciertos conceptos de gran importancia y que nacen a partir del discurso oral común. Estos conceptos son interpretar, hipotetizar, inferir y deducir. Estos conceptos son muy complejos y se construyen integrando otros más simples. Entonces, interpretar es pensar qué significa, hipotetizar, pensar qué puede ser, inferir, pensar qué debe ser y deducir, pensar qué es.
Conceptos en donde la valoración de argumentos y un pensamiento crítico se llevan a cabo mediante estos conceptos ya mencionados. Además, el autor de este libro hace mención que los programas educativos no dan importancia a la significación de estos conceptos, no dan oportunidad para su adquisición y si lo hacen, los adquieren bastante tarde. Finalmente, como conclusión, la escritura y la lectura han modificado completamente al hombre como individuo que hace parte de una sociedad. A su vez, estos procesos han cambiado la mentalidad del ser humano y permiten el desarrollo de habilidades críticas, parte importante en el pensamiento y su relación con la cultura escrita. Teoría de la mente. Es un tema que para algunos es tan obvio que no se había estudiado y que es básicamente un aporte de las ciencias cognitivas a las diferentes disciplinas, en este caso con un planteamiento a nivel educativo. El término de teoría de la mente, TDM, fue propuesto por Premack y Woodruff. El término de la teoría de la mente, TDM, fue propuesto por Premack y Woodruff en 1978 para referirse a las habilidades de explicar, predecir e interpretar la conducta en términos de estados mentales, tales como pensar, creer o imaginar. Habilidad para atribuir estados mentales a sí mismo y a los demás. Teoría de la mente de los niños. La mayor parte de nuestro conocimiento sobre la comprensión por los niños de lo que otras personas saben y piensan ha venido de los estudios experimentales más que de la observación naturalista. Los niños tienen que hacer dos descubrimientos. Primero, ¿qué es la mente? La mente es creencias, deseos, emociones, intenciones. Es la suma de estos estados mentales, o lo que podemos llamar representaciones mentales. Y en segunda parte, Segundo, ¿qué hace la mente? La mente representa la procedencia de esos pensamientos, deseos y qué efectos tiene. Produce los estados mentales. Un individuo que tiene teoría de la mente debe poder reconocer las consecuencias de que una persona tenga una creencia falsa. Debe saber distinguir entre la apariencia y la realidad, por ejemplo, entre el deseo y la intención, saber qué es una mentira o tener la capacidad para engañar a los demás. Dos psicólogos del desarrollo, Wimmer y Perner, en 1983 adoptaron tanto el paradigma como la expresión, teoría de la mente, en un artículo destacado que investigaba sobre la comprensión de la mente de los otros por los niños. Realizaron un experimento de Sally y Anna que consistía en presentar la siguiente lámina a los niños. A la izquierda está Sally, a la derecha está Anna. Sally tiene una cesta, Anna tiene una caja. Sally tiene una canica, guarda la canica en su cesta. Sally se va a dar un paseo. Anna coge la canica de la cesta y la mete en su caja. Ahora vuelve Sally, quiere jugar con su canica. ¿Dónde va a buscar Sally su canica?
el niño responde que buscará en la caja, no se le podría suponer teoría de la mente, porque no habría sabido ponerse en lugar de Sally. Sally no sabe que Ana había cambiado la canica de sitio y buscará en donde la había dejado inicialmente, en la cesta. Para referirse al desarrollo del conocimiento infantil acerca de las personas con sus correspondientes estados mentales, Hobson prefiere utilizar otras aplicaciones teóricas. Sugiere que es más apropiado para los psicólogos pensar en términos de cómo los niños adquieren una comprensión de la naturaleza de las personas y un concepto o conjunto de conceptos acerca de las mentes de las personas. Tal comprensión infantil está lejos de constituir una teoría, no solo por las características de dichos conocimientos, sino también por su modo de adquisición. El niño teórico es concebido como un ser aislado, un sujeto casi exclusivamente cognitivo, uno sobre el que es fácilmente aplicable la metáfora computacional, es maleable y es posible de manipular. La tesis de Hobson es que el niño adquiere el conocimiento acerca de la naturaleza de las personas a través de la experiencia de relaciones afectivas interpersonales. Es la implicación intersubjetiva para la que está biológicamente dispuesto. La tesis de Hobson es que el niño adquiere el conocimiento acerca de la naturaleza de las personas a través de la experiencia de relaciones afectivas interpersonales. Es la implicación intersubjetiva para la que está biológicamente predispuesto, la que le permite la comprensión de la naturaleza subjetiva. La concepción de Hobson acerca del desarrollo de la mente y la intersubjetividad primaria y secundaria hacen su papel en el desarrollo simbólico y de la propia organización del self, del propio yo. Son muchos los sentidos complementarios. Por un lado, porque ponderan el papel de las relaciones sociales en la construcción del sujeto. Por otro, porque tales relaciones involucran un proceso de experiencias emocionales y afectivas tempranas entre el bebé y las familias de crianza y sus figuras de crianza. Estas experiencias emocionales se configuran progresivamente en escenarios de significados compartidos que se despliegan a modo de formatos. En cuanto a la explicación biológica, se hipotetiza que la base neurológica primaria de esta habilidad son las neuronas espejo. No solo nos ayudan a imitar e intuir lo que el otro está pensando, sino que también sirve como un traductor interno para nuestras propias emociones. Varios autores han propuesto que los niños adquieren una teoría representacional de la mente aproximadamente a los 4 años de edad. A los 2 y 3 años de edad comprenden que la mente contiene entidades mentales no observadas, los pensamientos que difieren de las cosas en aspectos importantes. Sin embargo, en este estadio no entienden la entidad mental. Esta comprensión más completa se obtiene a eso de los 4 años de edad, cuando adquiere una teoría representacional de la mente. Comprende entonces que la mente es activa, que analiza e interpreta las situaciones. Una vez que los niños comprenden esto, entienden que las personas reflejan el mundo y consideran que en esas representaciones dan una imagen del mundo como es en verdad. Construcción de la mente letrada. Existen o hay diferencias culturales, históricas y evolutivas en los modos de pensar
en la parte de pensar sobre sí mismo y en la forma de pensar o en la parte de pensar sobre el mundo. También hay diferencias en lo que saben, en lo que piensan y en cómo aprendieron las personas. Los cambios conceptuales de Occidente, motivados por la escritura, la lectura y la cultura escrita, están considerando factores tales como los tipos de escritura, los modos de leer la Biblia e interpretación de textos, aplicación de los principios de lectura textual a la lectura del mundo cotidiano. Para comprender sus implicaciones conceptuales y cognitivas se debe diferenciar los recursos cognitivos involucrados en la percepción, el habla, la acción de procesos cognitivos, lo cual lleva a la creación, el almacenamiento y el uso de artefactos y símbolos con funciones representacionales.